La sesión de hoy se titula Escribimos la guía de recomendaciones con propuestas para una convivencia saludable en el hogar. Estas propuestas son resultados de tu aprendizaje en las distintas áreas como matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación. Recuerda que el mes de junio tenemos ese gran reto y ello lo lograremos con el trabajo que vienes realizando en cada una de las áreas mencionadas. Bien, estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Tener también tus insumos de la sesión anterior y de las otras áreas, ya que tus anotaciones están listas para ser usadas en esta sesión. Con estas recomendaciones dadas, quisiera que escuches el trabajo de Juan sobre su guía de recomendaciones. Compañeros y compañeras, quisiera compartirles la propuesta que planteo en mi guía de recomendaciones. Elaboré esta guía de recomendaciones pensando en mi familia y en cómo llevar una convivencia saludable en casa. Es por ello que le puse como título Guía de recomendaciones para una familia unida. La guía comprende dos aspectos. Una está relacionada con el uso responsable de los recursos que tenemos en casa y la otra con el uso del tiempo. Les compartiré algunas recomendaciones sobre el primer punto, cuyo subtítulo es el uso responsable de los recursos que tenemos en casa. Hacer uso responsable de los recursos de nuestro entorno es ser consciente como ciudadanos acerca de la forma en cómo lo venimos utilizando, además de aprovechar las oportunidades de los beneficios económicos que nos brinda su cuidado. Y aquí algunas recomendaciones para ponerlos en práctica. 1. Desconectemos los aparatos eléctricos mientras no están en uso. Su consumo representa un total de energía que se ve reflejado en los recibos de electricidad que llegan a casa. 2. Compremos un producto solo si de verdad lo necesitamos. Consumir de acuerdo a lo que necesitamos nos ayuda a ahorrar en nuestros gastos diarios, así como el de evitar generar basura en casa y en nuestra comunidad. 3. Cultivemos nuestros propios alimentos en nuestro huerto, ya que contribuye de manera importante a nuestra seguridad alimentaria, sobre todo en tiempos de crisis como la que actualmente atravesamos. 4. Usemos el agua de manera responsable. Cerremos las llaves cuando terminemos de regar o consumirlo. Con ello estaremos contribuyendo a la conservación del medio ambiente, así como la reducción de la cuota que pagaremos por el servicio. Estas son algunas de mis propuestas, compañeros y compañeras. ¿Qué les parece? Quiero acompañar cada recomendación con una imagen o dibujo para hacerlo más interesante y creativo. Te pregunto, estimado estudiante, ¿cómo organizó las ideas en su guía de recomendaciones Juan? Recuerda que en la sesión anterior realizamos la planificación de la guía de recomendaciones y en ese proceso señalamos la importancia de adecuar y organizar el texto, además de cómo las ideas deben ser coherentes al ser redactadas y que éstas deben girar en torno a un tema para que pueda cumplir su propósito. ¿Qué opinas sobre la forma y contenido de la guía de recomendaciones de Juan? La guía de recomendaciones de Juan responde a una estructura determinada. En este caso, presenta un título, una breve introducción y también nos dice que comprende dos aspectos que ha desarrollado en su guía: el uso responsable de los recursos y el uso del tiempo, y brinda recomendaciones por los aspectos. Además, que piensa acompañar a sus recomendaciones con imágenes o dibujos para hacerlo más creativo. Pues bien, estimado estudiante, qué interesante será iniciar la escritura de tu guía de recomendaciones en donde redactarás tus propuestas. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será redactar el borrador de la guía de recomendaciones
teniendo en cuenta la organización de las ideas en torno a un tema y la evaluación del texto en función a su propósito comunicativo. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos actividades. Primero, escribiremos el texto considerando su estructura y organizando las ideas. Segundo, evaluaremos el texto teniendo en cuenta su propósito comunicativo. ¿Y qué debemos tener en cuenta al momento de redactar la guía de recomendaciones? Debemos tener en cuenta que las propuestas deben surgir del análisis sobre las actividades en la convivencia realizadas en las diferentes sesiones de las distintas áreas. Las recomendaciones implican mejoras para favorecer la convivencia familiar saludable. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimado estudiante. Pues bien, hoy pondrás en práctica la habilidad de organizar y evaluar. Iniciemos la actividad 1 denominada Escribimos el texto considerando su estructura y organizando las ideas. Para esta primera actividad, requerimos de tus insumos de la sesión anterior y también seguir la siguiente ruta. Primero, diseñar la estructura del texto que elaboraremos. Segundo, organizar las ideas en el texto. Empecemos con diseñamos la estructura del texto que elaboraremos. Es importante preguntarnos sobre la estructura del texto. Todo texto tiene una estructura y esta hace referencia a la forma en la que se distribuye el contenido o el tema del mismo. Este se organizará en varias partes que conforman su estructura interna. ¿Cómo será la estructura de tu guía de recomendaciones? ¿Recuerdas la guía de recomendaciones que nos presentó Juan? Tenía la siguiente estructura. Un título general denominada Guía de recomendaciones para una familia unida. Dos aspectos que desarrolló. El primero, referido al uso responsable de los recursos que tenemos en casa, y el otro al uso del tiempo. El primer aspecto presentaba un párrafo sobre lo que significa hacer uso responsable de los recursos. Y luego venían las propuestas de recomendaciones. Ahora es momento de hacer lo que hizo Juan. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, en este momento toma una hoja de papel y sigue las indicaciones. Revisa tus insumos de las sesiones anteriores de las distintas áreas como matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación. Ahora, selecciona uno o dos aspectos claves que desarrollarás en tu guía de recomendaciones. Recuerda lo que trabajaste en cada área. En matemática, abordaste aprendizajes que permitieron relacionar magnitudes directamente proporcionales y luego representarlas en tablas y gráficos a partir de magnitudes identificadas en las actividades familiares, lo que les permitirá plantear ideas para una convivencia saludable. En desarrollo personal, ciudadanía y cívica, abordaste aprendizajes sobre recomendaciones para tomar decisiones económicas responsables al momento de comprar productos, así también para elaborar un buen presupuesto familiar. En ciencia y tecnología, abordaste aprendizajes
sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas mediante una indagación familiar, para que a partir de esa experiencia realices otras propuestas de indagación en familia para una convivencia en el hogar. En comunicación, abordaste aprendizajes sobre cómo elaborar este tipo de texto, sus características, la planificación para elaborarla, la reflexión de contenidos de un texto sobre temas como la convivencia saludable, con el fin de que las propuestas estén basadas en información relevante. ¿Ya lo tienes? En este momento, dale a ese aspecto clave un subtítulo como lo hizo Juan. Puedes hacerlo. Ahora que ya lo tienes, escribe un título sugerido para tu guía. Más adelante lo puedes modificar. Muy bien, ya tenemos el esqueleto que responde a la estructura del texto. Sigamos la ruta. Organizamos las ideas en el texto. A continuación, procederemos a organizar las ideas en el texto. Lo que escribamos será el primer borrador. Luego, lo iremos revisando y reajustando. Vas a escribir el contenido del aspecto que has seleccionado y subtitulado. Voy a volver al ejemplo de la guía de Juan. Escucha cómo inicia el texto respecto al uso responsable de los recursos. Hacer uso responsable de los recursos de nuestro entorno es ser consciente como ciudadanos acerca de la forma en cómo lo venimos utilizando, además de aprovechar las oportunidades de los beneficios económicos que nos brinda su cuidado. Y aquí algunas recomendaciones para ponerlos en práctica. 1. Desconectemos los aparatos eléctricos mientras no están en uso. Su consumo representa un total de energía que se ve reflejado en los recibos de electricidad que llegan a casa. 2. Compremos un producto solo si de verdad lo necesitamos. Consumir de acuerdo a lo que necesitamos nos ayuda a ahorrar en nuestros gastos diarios, así como el de evitar generar basura en casa y en nuestra comunidad. Como ves, Juan ha escrito un párrafo introductorio explicando el aspecto seleccionado y luego lo complementó con las recomendaciones. Al redactarlo, se puede apreciar la coherencia y cohesión de las ideas, ya que podemos entender con claridad qué significa hacer uso responsable de los recursos. También ha considerado el uso de un lenguaje apelativo, ya que cuando hace uso de la palabra como desconectemos en las recomendaciones, lo que está haciendo es invitar al destinatario, al lector, a asumir una acción. Ahora te toca a ti, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, escribir el párrafo introductorio. Explícalo escribiendo un párrafo breve. Puede ser de 3 a 4 renglones. Puedes hacerlo. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Ahora van a complementarlo con las recomendaciones que escribirán. Haz uso de tus insumos y anotaciones de las actividades que realizaste en cada área. Intenta escribir 2 recomendaciones en este momento. ¿Cómo lo hiciste? Lo que tienes en tus manos en este momento es el primer borrador del inicio de tu guía de recomendaciones. Léelo a la persona que en este momento te acompaña. Así como lo has redactado en este momento, así lo seguirás haciendo en el transcurso de esta semana. Organiza tu tiempo después de cada sesión para que vayas escribiendo más propuestas sobre el aspecto seleccionado. Recuerda que tienes que redactarlo con coherencia y cohesión. Recordemos que la coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema.
Por ejemplo, cuando digo, cerremos cuando terminemos de regar o consumirlo las llaves. Con ello estaremos del medio ambiente a la conservación contribuyendo, así como a la reducción por el servicio de la cuota que pagaremos. El texto que acabas de escuchar sería caracterizado por cualquier lector como un texto incoherente, porque no tiene unidad en las ideas que entrega, ni tampoco entrega alguna posibilidad de ordenarlas jerárquicamente. Lo coherente sería decir, cerremos las llaves cuando terminemos de regar o consumirlo. Con ello, estaremos contribuyendo a la conservación del medio ambiente, así como a la reducción de la cuota que pagaremos por el servicio. Por otro lado, la cohesión es una propiedad textual mediante el cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Por lo tanto, diremos que existe cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente trabados por conectores morfosintácticos y léxicos semánticos, e incluso fónicos. Los recursos de cohesión son la referencia, la sustitución, la elipsis, los conectores. Como verás, esta variedad de recursos son los que te permitirán que tus ideas que plasmes en tu texto escrito sean coherentes y cohesionadas. Hemos terminado la primera actividad, que fue la de escribir el texto considerando su estructura y organizando las ideas. Iniciemos la actividad 2, denominada Evaluamos el texto teniendo en cuenta su propósito comunicativo. La escritura de un texto constituye un aprendizaje complejo, ya que implica tomar decisiones, afrontar problemas, evaluar y corregir. Evaluar, según la Real Academia de la Lengua, es señalar el valor de una cosa, estimar, apreciar, calcular su valor. En el caso de la escritura, estimado estudiante, es un proceso encaminado a obtener información valiosa que nos permita mejorar la construcción textual. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, una vez que hayas terminado de escribir el primer borrador, lo que harás es evaluarlo, es decir, revisarlo, volver al texto para reajustarlo y obtener de esa manera el producto mejorado en una nueva versión. ¿Cómo lo harás? Pues bien, ayúdate de las siguientes interrogantes que te voy a plantear y en función de ello vuelve al texto, revísala y reajústala. Si la respuesta a estas interrogantes es un sí, significa que debes pasar a la siguiente interrogante. En cambio, si fuera un no, es el momento de volver al texto y corregirlo. Ahí van las preguntas. Toma nota. La guía de recomendaciones ¿cumple con su propósito comunicativo? Recuerda, cuando empezamos a planificar el texto, establecimos cuál era su intención: elaborarla para informar a partir de propuestas qué hacer para una convivencia saludable en familia. Siguiente interrogante. ¿Hay coherencia y cohesión en los enunciados de cada párrafo? ¿Hay coherencia y cohesión en los enunciados de cada párrafo? ¿El uso del vocabulario es variado y pertinente? ¿El uso del vocabulario es variado y pertinente? ¿Sus propuestas tienen correspondencia con el aspecto seleccionado? ¿Sus propuestas tienen correspondencia con el aspecto seleccionado? Muy bien. Qué interesante será tener en tus manos
la versión final de tu guía de recomendaciones. Una vez que lo tengas, archiva el borrador de tu texto y esta versión en tu portafolio. Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado la segunda actividad cuyo propósito es que comprendas la importancia de evaluar tu producción escrita. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidades pusiste en práctica el día de hoy? ¿Cómo lo hiciste? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de redactar la guía de recomendaciones, teniendo en cuenta la organización de las ideas en torno a un tema y la evaluación del texto en función a su propósito comunicativo, te dejamos las siguientes actividades retadoras. Escribe la versión final de tu guía de recomendaciones al término de esta semana. Ten en cuenta el proceso que seguiste en la sesión de hoy. Recuerda que también debes evaluar tu producción escrita y reajustarla. Esta versión final, archívala en tu portafolio y preséntalo cuando lo socialices en familia. Además, si eres estudiante del primer grado de secundaria, solicita a un familiar que te apoye en la evaluación de tu texto. Toma nota de su respuesta y reajusta tu texto. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, investiga sobre guías de recomendaciones y mejora tu texto en función de lo novedoso y creativo que encuentres. Evalúa tu guía de recomendaciones y reajústala. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Ayúdale con el proceso de la evaluación de su texto. Solicítale que te lea el borrador de su guía de recomendaciones y coméntale si se entiende lo que transmite, si su lenguaje es el adecuado y si sus propuestas son pertinentes. Será interesante que tu hijo o hija conozca tus respuestas. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el borrador de su texto. Hazle preguntas en relación al contenido, forma y propósito del texto. Guíale en el reajuste de su producción. Motívale a que continúe mejorando su guía de recomendaciones. Antes de despedirnos, queremos valorar la herencia cultural que aportan los afrodescendientes a la cultura afroperuana. Cada 4 de junio, desde el 2006, se celebra el Día de la Cultura Afroperuana en honor al poeta decimista peruano Nicomedes Santa Cruz. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido ir descubriendo tu gusto por la escritura. Hasta nuestro